deseamos encontrar a la persona con vida, pero si no es así, encontrarla aunque sea fallecida, porque esto va a significar que la familia pueda cerrar ese círculo. Son 30 años, yo no tengo esperanza de volver a ver a mi hermana viva. Lo que quiero es encontrarla como sea, pero encontrarla. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ellos dos saben bien lo que es pasar años, décadas, esperando alguna pista que ayude a entender qué pasó con sus familiares. Hoy conocemos la labor de SOS Desaparecidos, una asociación altruista que llega con sus alertas a millones de personas. También escuchamos la voz de las familias que quieren acabar con un duelo congelado. Y estaremos también en Traspinedo, en Valladolid. 18 días después hay abiertas muchas líneas de investigación y se siguen recabando testimonios. Esta tarde los vecinos se van a concentrar para apoyar a la familia. Pedro Pablo Doña. Sí, así es, una concentración que ha sido convocada para mostrar apoyo a la familia de Esther y que está prevista aquí en Traspinedo en torno a las 5 de la tarde y que se espera multitudinaria, viendo la gran respuesta por parte de los vecinos que han tenido las batidas de días anteriores. Continúa la campaña electoral en Castilla y León antes de las elecciones del 13 de febrero. El candidato del PP está hoy en Ávila, arropado de nuevo por el presidente del partido, por Pablo Casado. Estaremos allí. Y en Medina del Campo, en Valladolid, acto político del PSOE con Luis Tudanca y con Carmen Calvo. Rubén Hernández. Aquí en Medina del Campo, Luis Tudanca y la vicepresidenta del Gobierno le han pedido al PP que deje de utilizar a Castilla y León para sus intereses propios. Los dos, además, han alertado sobre el peligro que a su juicio supone el avance de Vox en los derechos de las mujeres y la igualdad. En este escenario ahora vacío, el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila, Alfonso Fernández Mañueco y Pablo Casado han mostrado una vez más su gran sintonía ante 400 personas en un mitin. Y en él, Alfonso Fernández Mañueco ha hecho un anuncio muy esperado. En unos meses volverá la Semana Santa con procesiones a Castilla y León. Es todavía una cuestión que se está estudiando en Europa, pero el Parlamento Europeo ha abierto el debate. Se plantean incluir en las etiquetas del vino mensajes que advierten de los riesgos de beber. Algo parecido a lo que vemos en las cajetillas de tabaco. El sector vinícola de Castilla y León no da crédito. Se consume muchísimo destilado en España y la mayoría de los problemas derivados del alcoholismo no están relacionados con el vino, sino con destilados, que son productos mucho más agresivos. Los pastos afectados por el incendio de Navalacruz de este verano ya se pueden aprovechar en Ávila. Es un levantamiento de las restricciones después de la tragedia que vivieron y que se celebra entre los ganaderos de la zona. El permitir el pastar, el sacar el ganado y cobrar del paz, pues sin eso imposible, sería totalmente arruinado. Pues se ha cogido bastante bien, porque si no, como te puedes dar cuenta, aquí no podía estar ganado. No está siendo ni mucho menos un invierno especialmente frío, pero llevamos días amaneciendo con heladas y eso se nota en el cuerpo. Está demostrado, las bajas temperaturas acentúan las contracturas y las molestias cervicales. Sara Andrés. Con el frío vamos encogidos y adoptamos posturas que nos pueden contracturar, sobre todo en la zona del cuello, pero también en las lumbares. Eso sí, las bajas temperaturas parece que no son exclusivas responsables de estas dolencias. Hay otros factores, por ejemplo, el estrés. Pues esta tarde precisamente las máximas tocan techo, valores que podrán superar los 15 grados, a la espera del descenso que notaremos ya mañana. El cielo nuevamente despejado. Solo algunas pinceladas de nubes altas. Tercer día de campaña de Luis Tudanca, hoy con la ex vicepresidenta Carmen Calvo. En Medina del Campo, los socialistas han defendido que Castilla y León necesita un gobierno feminista y han alertado sobre el avance de Vox. Rubén Hernández.
Castilla y León necesita un gobierno feminista y ese gobierno solo puede ser del Partido Socialista. Ese es el mensaje que hemos escuchado esta mañana aquí en este antiguo hospital Simón Ruiz de Medina del Campo. Luis Tudanca ha estado arropado por la ex vicepresidenta, por Carmen Calvo, y los dos han alertado sobre los riesgos que supondría que Vox entrara en un gobierno de la Junta con el Partido Popular. Por eso han pedido la movilización máxima a todas las mujeres progresistas para que el 13 de febrero no se pierda ni un solo de su voto. Con este abrazo, Luis Tudanca ha recibido este domingo a la ex vicepresidenta Carmen Calvo. Tercer día de campaña, esta vez en Medina del Campo, donde el candidato socialista ha mandado este primer aviso al PP. Claro que les tiemblan las piernas, porque se les está haciendo esta campaña larguísima, pero se les va a hacer larguísimo cuando les mandemos a la oposición el 13 de febrero. Larguísimo. Tanto el líder socialista como Carmen Calvo han acusado a los populares de utilizar Castilla y León para sus propios intereses. Mañueco y Casado contra Ayuso. Eso es lo que se está sustanciando aquí. Que no nos van a engañar. Tratan de convencernos de que esto es un escenario de una película de los años 40. Pero por favor, que esta tierra y la gente de esta tierra se merece mucho más respeto. En esta comunidad, según Tudanca, necesitamos, queremos y pondremos en marcha un gobierno feminista. Sí. Y se compromete a ello con más medidas de conciliación, una ley para acabar con la brecha salarial y más recursos contra la violencia de género. Pero Carmen Calvo avisa. Vox los ha devuelto a la casilla de salida. Y por eso es muy importante que las mujeres en Castilla y León se movilicen literalmente. Y voten, porque según el candidato del PSOE... Si el señor Mañueco necesita a Vox para gobernar, les dará la vicepresidencia. Algo que asegura solo podrá parar una victoria socialista. Y acto del PSOE en El Espinar, en Segovia, sobre igualdad, con la vicesecretaria general. A Adriana Lastra le tiene desconcertada, dice, la campaña electoral de Mañueco. Sin hablar de proyectos porque no le interesa, al igual que no sabe dónde invertir los fondos europeos. Castilla y León, asegura, tiene que demostrar el 13F que no es una tierra de conservadores, sino de futuro. En el acto de este domingo del PP, el candidato Mañueco ha estado en Ávila. Desde allí ha dicho que este año volverán las procesiones en Semana Santa a Castilla y León. Celia Sánchez. Sí, María, ese anuncio tan esperado lo ha hecho Alfonso Fernández Mañueco en un mitin aquí en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila, ahora vacío, pero que se ha llenado con 400 personas. En él ha mostrado una gran sintonía y una gran cercanía con Pablo Casado. Se ha hablado de turismo rural líder Castilla y León y líder la provincia de Ávila. Se ha hablado de esa recuperación de las procesiones en unos meses con la Semana Santa, pero también de infraestructuras, la importancia del tren. Casado ha dicho dos cosas muy relacionadas con Castilla y León y con Ávila. Una de ellas, las ayudas al incendio aquí en Ávila, que no llegan, y otra, si gobierna, se volverá a prohibir la caza del lobo al norte del Duero. Yo quiero hacer hoy aquí en Ávila un anuncio. Este año volverán las procesiones y los actos litúrgicos a las calles y plazas de Ávila y de Castilla y León. La alta tasa de vacunación en nuestra comunidad y el contagio de Omicron hacen posible la salida de las procesiones en el 2022 en Castilla y León. ¿Por qué los abulenses tenemos que soportar un viaje en tren todavía a Madrid más largo que hace 15 años? Yo os voy a decir por qué. Porque en la agenda de Sánchez no está Ávila, en la agenda de Sánchez no está Castilla y León. Para mí es clave que haya ayudas en el campo, pero lo es también para esos visitadores que vinieron en helicóptero 45 minutos a ver el incendio en nuestra tierra y se fueron sin garantizar cuándo tenían que venir las ayudas. No han llegado las ayudas. Recuperaremos la caza del lobo al norte del Duero en cuanto lleguemos al Gobierno de España. No os lo merecéis los ganaderos, tenéis que estar preocupados todos los días. A ver si os han matado una oveja, dos, un ternero, dos.
Acto de Ciudadanos en Salamanca con la presencia de Francisco Igea otra vez de manera telemática, aunque arropado por varios de los líderes de su partido. Lidia Bartolomé. Sí, aquí han estado presentes Verónica Casado e Inés Arrimadas durante este acto en Salamanca. Francisco Igea ha confirmado que mañana sí estará presente en el debate electoral, ya sea de una forma u otra. Además, el candidato de Ciudadanos durante este acto ha centrado su mensaje en las medidas de conciliación y de despoblación que ha lamentado que no estén activas ya por culpa del adelanto electoral. Estoy seguro de que con este día la oportunidad de disfrutar del milagro de la paternidad, independientemente de quienes sean, independientemente de lo que piensen, independientemente de cómo amen, independientemente de si son adoptados o gestación subrogada. Por eso vamos a proteger también a las familias que tengan hijos por gestación subrogada. No les importa que los pueblos se queden sin niños, les importa al PP y al PSOE quedarse sin alcaldes y sin cargos en las administraciones. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha estado hoy en Valladolid arropado por Pablo Echenique. Promete velar por los jóvenes del mundo rural y cerrar las macrogranjas. Aquí en Valladolid, mientras veníamos a... Que nuestros jóvenes se queden aquí a desarrollar un proyecto de vida digna, porque ya está bien de que los jóvenes únicamente estén condenados a exiliarse de esta comunidad. Todo eso, claro que se puede conseguir, por supuesto que se puede cambiar, y se puede cambiar con una candidatura como la de Unidas Podemos. Abascal ha arropado en Soria al candidato por Vox, Juan García Gallardo. Ha insistido en que no van a regalar su apoyo a los que no apuestan por un cambio radical. Vamos a hablar de la verdadera emergencia, que es la demográfica que está vaciando los pueblos de Soria y de toda Castilla. Si Vox no gana y sus votos son decisivos, debéis saber que los votos y los escaños de Vox no se van a regalar a nadie que frustre la alternativa y el cambio de rumbo. La Junta Electoral de Castilla y León ya ha resuelto que el candidato de Ciudadanos tendrá que intervenir en el debate electoral de este lunes de manera telemática. Francisco Igea está aislado porque ha dado positivo por COVID. Se rechaza, por tanto, la posibilidad de posponer esta cita que organiza mañana Televisión Española. De que habrá cambio de verdad. Y no cambio. Y Portugal está llamado este domingo a las urnas. Es la primera vez que hay elecciones adelantadas allí. Todo por no haber conseguido sacar adelante los presupuestos. Las encuestas dan un empate técnico entre el socialista Antonio Costa, que intenta revalidar su cargo, y el candidato socialdemócrata Rui Río. No parece que vayan a revalidar esta vez el acuerdo de gobierno. Es posible que la formación de extrema derecha Chega sea la tercera fuerza política. El aviso tiene que ser lo más inmediato posible y desde luego no hay ninguna norma que diga que deban pasar 24 horas. Es más, no debería pasar el mínimo tiempo posible entre que tienes indicios de la desaparición de la persona y que se produce el aviso. Es la Guardia Civil la que nos desmonta una de las creencias más extendidas en el caso de las desapariciones. Nunca hay que esperar 24 horas para denunciar un caso. Es más, si pasa el tiempo, lo único que provoca son inconvenientes a los equipos de búsqueda. Hoy queremos saber cómo se tratan las sospechas de desaparecidos en España. Aquí hay tres maneras de clasificar las desapariciones: voluntarias, involuntarias y forzosas. Ahí lo ven. En el primer caso, la persona ha dejado una nota, se ha llevado ropa, se ha llevado dinero e incluso ha cogido las llaves del coche. En el apartado de involuntarias siempre entran los menores de edad, por mucho que ellos hayan querido marcharse de casa, personas con demencias, con problemas de salud mental o que necesiten medicación. Y por último, en las forzosas se investigaría la hipótesis de un acto criminal. Respecto a los datos, los últimos que recoge el Ministerio de Interior son los de 2020, plena pandemia. En ese año se registraron más de 16.000 denuncias. De todas ellas, 924 fueron
en Castilla y León. Sin embargo, las cifras cambian si hablamos de las denuncias que seguían activas en ese momento, es decir, los casos sin resolver. En España eran más de 4.600, en Castilla y León 131. 131 personas a las que se seguía buscando en ese momento. Nosotros hemos hablado con la hermana de una de esas personas desaparecidas. Llevan más de 30 años buscándola. A mi madre no la dejaron poner la denuncia hasta los 3 meses de desaparecer mi hermana. Mi hermana desapareció en julio y el 3 de octubre la dejaron poner la denuncia. Mi madre, durante los 5 años que vivió, iba todos los días a la comisaría a preguntar si sabían algo de mi hermana. Nosotros sabemos que mi hermana era maltratada por el novio que tenían. Él dice que lo habían dejado hacía una semana. Son 30 años. Yo no tengo esperanza de volver a ver a mi hermana viva. Lo que quiero es encontrarla. Encontrarla como sea, pero encontrarla. Y llevarla allí donde están mis padres y decirles, te la traemos, mamá. El tratamiento de los casos de desaparecidos ha dado un vuelco en la última década. Lo escuchábamos, hace 30 años a esa familia no le cursaron la denuncia hasta 3 meses después. No había drones para la búsqueda, no se organizaban batidas y los afectados se sentían desamparados. En esa lucha solitaria fue en el marco en el que se impulsó SOS Desaparecidos. A día de hoy sus mensajes como estos, corren como la pólvora y llegan a millones de personas por todo el mundo. Activan alertas como estas casi a diario. Desde que recibimos la documentación hasta que subimos la alerta, una vez ha sido contrastada con la familia, podemos estar hablando de 20-25 minutos. Prestan atención psicológica, jurídica, pero también colaboran con criminólogos o detectives. Se han implicado en el caso de Traspinedo. Con drones, unos drones de muchas altas prestaciones que por parte de las autoridades nos han pedido. Kilómetros 33,415. Un día después de la desaparición de Esther, recibieron el caso de Miguel. Se le perdió la pista en la localidad de Miguel Esteban, en Toledo, a 7 kilómetros de su casa. Ya no se sabe nada de él. Aparece ese mismo día, aparece luego su vehículo, una furgoneta, aparece en la localidad también cercana, tanto a la Puebla de Almoradí como a Miguel Esteban, la furgoneta de él. Es el portavoz de una familia, nos dice, destrozada. Se barajan posibilidades, pues tantas como gente hay, porque hay mucho bulo, mucha información, que más que información es desinformación, porque lo que hacen, lógicamente, es despistar. Desde SOS Desaparecidos reclaman cambios en la legislación. Muchas veces nuestros cuerpos de policía se ven frenados en la investigación porque el juez de guardia no autoriza la geolocalización del móvil. Y condicionantes como esos pueden ser decisivos para resolver un caso. En Traspinedo son ya 18 días sin saber nada de Esther López. Este sábado se organizó una nueva batida, pero no hay pistas determinantes. De hecho, todas las líneas de investigación siguen abiertas y las autoridades confirman que se va a seguir buscando a Esther con todos los medios disponibles. Pedro Pablo Doña. Si los vecinos no cesan en sus ganas de seguir colaborando y ayudando, rastreando cada zona para localizar alguna pista que pueda dar con el paradero de Esther. Ayer de nuevo se hizo una batida en coordinación con la Guardia Civil que fue multitudinaria y a la que acudieron más de 500 personas. De nuevo se siguen con las labores de rastreo, aunque eso sí de forma mucho más privada y acotada. Lo cierto es que en estos momentos hemos visto a un helicóptero sobrevolar la zona y esta tarde hay convocada una concentración en apoyo a la familia de Esther aquí en Traspinedo en torno a las 5 de la tarde. Esther desaparece el 12 de enero. Estuvo viendo un partido de fútbol junto a un grupo de amigos en un bar de Traspinedo. Siguió la fiesta en una urbanización cercana. Un amigo que se ofrece a llevarla a casa en coche afirma que Esther decide bajarse del vehículo tras una discusión. Lo hace a las puertas del restaurante La Maña en la carretera nacional 122. A partir de ahí se pierde su pista. 6 días después, el martes 18, los vecinos comienzan a realizar batidas. Y ahora lo que nos digan, a seguir. Se repiten en 2 ocasiones más, dirigidas por la Guardia Civil y apoyadas por perros de rastreo y helicópteros.
El 22 de enero la UCO se hace cargo de la investigación. Al día siguiente un hombre es detenido. Comienzan los registros en su vivienda y en su vehículo. Se la hemos encomendado al ECIO, al Equipo Central de Inspecciones Oculares. Es junto a su casa donde el móvil de Esther emite la última señal. Este registro dura varios días, pero sin encontrar indicios suficientes. Que es inocente. El viernes 28 es puesto en libertad provisional y de nuevo se organizan batidas con cientos de vecinos para encontrar alguna pista que dé con el paradero de Esther. Seguirán colaborando hasta poder encontrarla. De momento es una propuesta que se está estudiando, pero ya ha puesto en alerta al sector del vino y de la cerveza también. El Parlamento Europeo se plantea incluir en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, de todas, sin importar su graduación, una advertencia de los daños que puede provocar en la salud. El Parlamento Europeo estudia si advertir del peligro del alcohol a través del etiquetado. La parte más perjudicial del consumo de alcohol masivo está relacionada gráficamente con una botella de vino, y eso no es así. Realmente se consume muchísimo destilado en España y la mayoría de los problemas derivados del alcoholismo no están relacionados con el vino, sino con destilados, que son productos mucho más agresivos. Que el alcohol es perjudicial para la salud es una evidencia, pero el problema viene cuando en el borrador de este proyecto no se hace distinción en función a los grados de alcohol que pueda tener una bebida u otra. Se publican estudios sobre el consumo de alcohol, que generalmente está aplicado desde destilado, y muchas veces aparece una copa de vino. Las denominaciones de origen quieren que se replantee esta propuesta. Alimento natural que forma parte de la dieta mediterránea, insisto, y que no podemos contemplarlo como un producto, un alimento nocivo para la salud. Creen que supondría un daño reputacional a uno de los productos que más sale de nuestras fronteras. Necesitamos exportar para hacer marca, y necesitamos también que la gente no perciba el vino como algo peligroso, sino como un alimento más y nada perjudicial. En 2020, España fue el segundo exportador de vino del mundo. Al principio me daba mucho corte. Yo creo que ya ni las vemos, aunque estén ahí, creo que ni se ven. La gente en España no se rinde ante nada, y si hay peligro, más todavía. Son feas, o sea, son fotos feas, pero una vez estás acostumbrado ya nada. Llevamos ya años viendo en las cajetillas de tabaco esos mensajes que los mismos fumadores describen como desagradables, pero que poco a poco van obviando a la hora de comprar. Nacho Blanco. Fue en 2003 cuando comenzaron a ponerse mensajes en las cajetillas de tabaco advirtiendo de sus consecuencias. Pero en 2010 el Gobierno, atendiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, decidió endurecer estos mensajes e incorporar imágenes explícitas en las cajetillas de tabaco para recordar sus posibles consecuencias y tratar también de persuadir a los fumadores. Y efectivamente el consumo continuó descendiendo, manteniendo una tendencia previa, algo que temen los productores de vino podría ocurrir si estas propuestas se traducen finalmente en medidas similares. Eso sí, por entonces también surgieron iniciativas novedosas, curiosas, para intentar tapar y ocultar estas imágenes, como fueron las fundas y estuches, algo que ya se ve bastante menos hoy día, puede que porque los fumadores ya se han acostumbrado y el impacto de estas imágenes se ha reducido considerablemente. Han pasado 6 meses de estas imágenes. El ganado de extensivo, acostumbrado a pastar en el monte, huía despavorido de las llamas que calcinaban la Sierra de la Paramera, en Ávila. Algunas cabezas no tuvieron tanta suerte y se vieron acorraladas por el fuego. Todas perdieron su alimento. Ese devastador incendio de Navalacruz, en Ávila, calcinó más de 22.000 hectáreas y dejó en la ruina a centenares de ganaderos. En la zona de Sotalbo, todos han acogido con gran alivio el levantamiento de la prohibición de aprovechar los terrenos afectados. Sus animales podrán volver a pastar allí. Ana Agustín. El levantamiento por parte de la Junta de Castilla y León del acotamiento de los pastos afectados por el incendio de la Paramera ha sido una gran noticia para los ganaderos de la zona, porque así podrán cobrar la PAC y también llevar a sus cabezas a pastar a las zonas reverdecidas.
Una tragedia en toda regla la que se vivió hace 6 meses a las faldas de la Sierra de la Paramera debido al incendio originado en Navalacruz. Aún las repercusiones son enormes y la veintena de ganaderos de Sotalbo relatan los hechos con emoción contenida. Los sacamos y se fueron corriendo unos para abajo, otros para otro sitio y luego las hemos recogido. Unos días unos, otros días otros. La sierra, el filtro de la vida, nos lo ha quitado, nos ha dejado sin naturaleza. Han venido dos riadas que nos ha barrido los barrios por aquí, tenemos nada más que lodo. La decisión de la Junta de no esperar a los 5 años para permitir el aprovechamiento de los pastos les ha salvado del cierre de sus explotaciones, su modo de vida desde siempre. Sin levantar el acotamiento sería el caos para los ganaderos, o sea, no cobraríamos el paz, no tendríamos dónde llevar el ganado, o sea, es vamos, una solución increíble lo que ha hecho la Junta aquí, porque sin eso sería imposible subsistir. Si no se hubiese levantado el acotamiento, pues nos habíamos tenido que ir del pueblo aquí, porque aquí la mayoría viven de esto, vivimos de esto, y la paz es una buena noticia que se cobre la paz. Vamos, dijeron en un principio que se cobraba y por lo menos están cumpliendo. Ahora afrontan este periodo con esperanza y con la mirada puesta en una sierra en la que muy poco a poco se abre camino el verde. En pleno invierno como estamos y con las heladas con las que amanece día tras día, el tiempo no es solo tema de conversación, también puede ser la causa de ciertas lesiones musculares, como contracturas. Este tipo de dolencias se acentúa con las bajas temperaturas. Sara Andrés. El frío nos encoge y no es una manera de hablar, porque cuando bajan las temperaturas tendemos a ponernos así. Es una postura que puede contribuir a contracturar los músculos de la espalda, aunque el frío en sí mismo y por sí solo no suele en general causar este tipo de dolencias, sino que sí que puede contribuir a empeorar otras que ya tenemos. Y hay zonas también especialmente sensibles, por ejemplo, las cervicales y la zona del cuello y también las lumbares. El frío produce la constricción de los vasos sanguíneos y eso aumenta la sensación de rigidez y bloqueo. Es lo que en parte explica que con las bajas temperaturas notemos más contracturas musculares, algunas muy vinculadas al invierno. Últimamente hemos tenido muchos pacientes con lumbagos, por ejemplo. Pero hay más, y en la mayoría de los casos no llegan solas. Una protusión discal, una compresión nerviosa, un ejercicio físico muy intenso. Bueno, una contractura sale por muchísimas causas, es lo más común quizás. Una lesión muy común que se suele acentuar por otros factores externos, sobre todo cuando se localizan en la zona del cuello. Va muy asociado también muchas veces al estrés, agobio, así a las emociones también. Sobre todo gente que está muy estresada, muy ocupada. Aplicar calor con infrarrojos o electroterapia son algunas de las técnicas utilizadas para hacer frente a las contracturas. Pero ¿y si se agravan o cronifican? Normalmente empezamos primero pues con terapia manual. Si vemos que no da el resultado que queremos o no funciona bien, pues pasamos a la punción seca, que son las agujas, y lo normal es que funcione muy bien. Hacer ejercicio y evitar la vida sedentaria es otra recomendación para evitar dolencias musculares que nos dejen paralizados. Encuentro Mundial de Programadores Informáticos este fin de semana. Reunión de los mejores de todo el planeta y con sede en Burgos. Es la 7ª edición del evento y el reto que se han fijado este año es la creación de un videojuego en 48 horas. La Global Game Jam ha vuelto a su formato presencial después de la edición online de 2021, pero no a las cifras prepandemia. Este año se han apuntado unas 20.000 personas de un centenar de países, un dato que dista mucho de lo registrado en 2020 con 48.000 participantes. Entonces se crearon más de 9.000 juegos. En la sede de Burgos, en esta edición, se han podido formar 2 equipos, uno online y otro presencial. Es una forma muy entretenida de competir, porque al final cada uno es fomentar la creatividad. Vienen, jugamos, nos lo pasamos bien y bueno, incluso igual puedes llegar a salir algo. Comenzaron el viernes con la idea de crear un videojuego, pero las 48 horas suponen un desafío. Decidieron entonces cambiar de proyecto. La idea inicial, que fue hacer un juego programado, ha acabado en juego de mesa. No se dedican profesionalmente a desarrollar videojuegos, pero les gusta este mundillo. Yo estoy empezando a programar y creía que me podía servir pues para ver un poco el mundo, cómo se trabaja, pero al final hemos acabado haciendo un juego de mesa que
También nos aporta pues eso, trabajar en equipo. En el último año, la industria de los videojuegos ha crecido un 18% en España, alcanzando los 1.747 millones de euros. Y la de los juegos de mesa ha alcanzado unos ingresos de 90 millones de euros. Las cofradías confiaban en que la Semana Santa se celebrase con normalidad y hoy hemos conocido que procesiones y actos litúrgicos volverán a las calles y los templos de Castilla y León. Ahora esperan conocer con detalle cómo deberán realizarse los desfiles para cumplir con las medidas de prevención frente al COVID. La Semana Santa comenzará en algo más de 2 meses, en abril. Que a nivel económico para Zamora un tercer año sin Semana Santa pues sería un poco catástrofe, pero por nosotros encantados. Estamos elaborando unos protocolos de actuación en caso de llegado el momento hubiera que utilizarlos, tales como el uso evidentemente de mascarilla debajo de los pasos, procesionar sin faldillas en los pasos para que haya ventilación, etcétera, etcétera. Y Burgos celebra hoy la festividad de su patrón, de San Lesmes. Tras un año de parón por la pandemia, este domingo cientos de burgaleses se han concentrado para hacerse con uno de los tradicionales panecillos. Isabel Miñón. Burgos recupera una de sus tradiciones más populares, aunque de una forma más controlada. Tras la misa en honor a San Lesmes, patrón de la ciudad, se ha procedido a la distribución de los tradicionales panecillos. No ha faltado tampoco el reparto de chorizo y morcilla y los bailes de danzantes, gigantillos y grupos tradicionales de danza. El buen tiempo ha permitido que cientos de burgaleses se hayan acercado hasta aquí. Pues así nos vamos, pero volvemos a las 8:30 con más información. Ahora los deportes con Diego Espinilla. Feliz tarde.